¿Hablando? Bueno, Muy bien. bueno, Padre, te damos gracias en esta noche, gracias por tu presencia entre nosotros, gracias porque una vez más podemos, Señor, reunirnos a través de este medio, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, cuando tú la das, Señor, nunca vuelves vacía, Padre. Te damos gracias por este tiempo, sabemos que es un tiempo difícil, papá, sabemos que hay muchos que del otro lado quizás hoy están desanimados, quizás hoy se les hace también difícil estar en estas circunstancias, Padre. Pero sabemos, Dios, que tú eres un Dios de misericordias que se renuevan cada día, Señor. Sabemos que tu presencia entre nosotros, Señor, es la promesa que tenemos, es nuestra bendición, nuestra herencia. Así que en esta noche, Padre, ponemos delante de tu presencia cada familia, Señor. Cada familia aquí representada. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús, que si hay alguno, Señor, entre nosotros que está desanimado, que está cansado, Padre, que está teniendo dificultades o que quizás hay cosas en su corazón que están pesando, Padre, que en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, que tu Espíritu Santo esté trayendo a través del poder aquellas cosas, Señor, a la memoria, aquellas promesas que quizás en algún momento, Señor, tú has dado a cada uno de tus hijos, Padre. Señor, sabemos que es un tiempo malo, papá. Sabemos que es un tiempo difícil, pero también sabemos que este es el tiempo que tú has traído a tu iglesia, Señor, a tu amada, a estar encerrada, a estar contigo delante de tu presencia para poder recordar aquellas cosas, Señor, que tú tienes preparadas para cada corazón. Padre, en esta noche te rogamos que ninguna, Señor, de las cosas que hoy tú tienes preparadas para cada uno de nosotros, Señor, quede sin llevar fruto para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, sujetamos todo pensamiento contrario. En el nombre de Cristo Jesús, atamos y sujetamos todo pensamiento de desánimo, de derrota. En el nombre de Cristo Jesús, ahora, Señor, te pedimos que seas, Señor, tú fortaleciéndonos a través de tu palabra y trayendo luz y conocimiento, Señor, sabiduría de lo alto a través de todas las cosas que hoy, Señor, podemos compartir con tu pueblo, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien. Bueno, hoy vamos a arrancar los 5 poderes de la crisis. Algo que estuvimos viendo y que se ven algunas diferencias de criterios es qué va a pasar después de esta crisis, ¿no? O sea, cómo va a quedar el mundo. Entonces se dice que, algunos dicen que va a quedar todo igual, una vez que pase este virus, va a quedar todo como estaba antes, va a seguir todo igual, no va a pasar nada. Y otros dicen que no va a quedar de la misma manera, que algo va a cambiar, algo se va a cambiar. Entonces, bueno, pensaba, ¿no?, en ese qué va a pasar después de la crisis, y hablamos de la crisis hoy en día, hablamos de la crisis como el virus, ¿no? Como que esa es la crisis, estamos en crisis porque el mundo está bajo un virus y es real. Pero venimos hablando, ¿no?, a través de estas palabras que vamos teniendo día a día, que estamos viendo que también la crisis surge en nosotros, algo nos sucede a nosotros por el hecho de estar bajo esta crisis. Entonces también ahí se genera otra crisis. Entonces yo hoy quiero que veamos 5 poderes de la crisis, ¿sí? Porque estamos en un momento donde cualquier cosa puede pasar. Estamos siendo atacados por todos lados, y uno no sabe por dónde viene ahí la sorpresa. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo manejamos la crisis de la vida? ¿Cómo estás manejando vos la crisis de la vida? Esto que está pasando, ¿cómo lo estás manejando vos? ¿Cómo lo estás vivenciando? Porque como manejamos las crisis, es como va a determinar el rumbo de nuestra existencia, de nuestra vida, ¿sí? Depende de lo que nosotros hacemos hoy, es lo que se va a ver de lo que va a pasar más adelante, cuando esto termine, qué va a pasar. Entonces nosotros
tenemos que recurrir a la palabra de Dios porque para nosotros la palabra de Dios es nuestro manual perfecto, ¿sí? La Biblia es el manual por excelencia, donde ahí encontramos la guía para seguir en todos estos casos. Así que quiero que vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 30, ¿sí? Que lo estés buscando ahí. Te voy a dar unos minutitos. El primer libro de Samuel, capítulo 30, cuando lo tengas me levantás la mano, me escribís amén. ¿Sí? Vamos a estar viendo ahí 5 poderes que necesitamos experimentar en esos momentos de crisis, en el medio de la crisis. Son 5 poderes que los vamos a estar experimentando siempre, y los 2 primeros parecerían ser negativos, y son negativos cuando nos quedamos ahí, pero vamos a ver que van a ser positivos cuando nosotros avanzamos, ¿sí? Entonces, en el primer libro de Samuel, capítulo 30, ahí vamos a encontrar a David experimentando una tremenda crisis. Y quiero que veamos ahí uno de estos poderes. El primer poder que vamos a estar viendo, anotalo ahí en tu librito, el poder del desfallecimiento. El poder del desfallecimiento. Este es el primer poder que enfrentamos en la crisis. ¿Está bien? Y desfallecer, ¿qué significa? Quedar sin fuerza o energía física. Estar a punto de desmayarse. ¿Viviste algún momento así? Estar a punto de desmayar, ya no tener más fuerza. Es sentir que el oxígeno ahí ya no le llega a tus pulmones, ya no sabes qué hacer. Entonces, 1 Samuel, capítulo 30, vamos a estar leyendo los primeros 4 versículos y después seguimos. ¿Está bien? Dice: cuando David y sus hombres llegaron al tercer día a Siclag, los de Amalec habían invadido el Negev y Siclag, habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, del menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los llevaron y siguieron su camino. Llegó pues David con los suyos a la ciudad y se encontró que estaba quemada y que sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que lo acompañaba, dice, lloraron a voz en cuello. Subraya esa palabra. Lloraron a voz en cuello hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Ese yo creo que debe ser el mayor desfallecimiento que un hombre puede sentir. O sea, ver a su familia que fue llevada cautiva, que la secuestraron, y esto de la otra vez, el otro día estábamos viendo por el Salmo, decía una persona, esto de entregarle a mi familia a Dios y no saber qué puede pasar, porque yo se la entrego para que Dios tome el control de mi familia. Entonces, acá vemos a David que él llega a la ciudad y está toda quemada, no sabe si están muertos ahí, después ven que no, que se los habían llevado secuestrados, o sea, y ese es el mayor desfallecimiento, cuando vemos a nuestros amados cercanos afectados. El enemigo conoce ahí el poder de la familia y la amistad y no va a descansar hasta tratar de romper esa unidad, o sea, esa relación. ¿Está bien? El desfallecimiento tiene un poder capaz de aniquilar hasta el último aliento ahí de nuestra vida. Dice que lloraron a voz en cuello. El único camino para poder expresar ese desfallecimiento es con lágrimas. O sea, es a ese punto que ya te das cuenta que no tenés fuerzas para hacer algo y te invaden las lágrimas y caen. Y me gustó esto de llorar, ¿no? Dice el Salmo 56:8, se los voy a leer en otra versión. Este es un salmo de David. Este salmo David lo escribió cuando huía del rey Saúl. Dice: tú llevas la cuenta de mis huidas.
le dice David a Dios, dice, tú has puesto mis lágrimas en tu redoma, más bien las has anotado en tu libro. ¿Ustedes saben que hay un libro donde Dios anota cada lágrima que derramamos? Interesante eso, ¿eh? Y dice que cada lágrima que derramamos, Dios las pone en una redoma. Una redoma hoy sería como un tubo de ensayo. ¿Vieron esos tubos de ensayo que son angostos arriba y abajo se ensanchan para mover los líquidos? Bueno, es algo así, pero en aquella época era de cerámica. Eso es una redoma. Y dice que ahí, o sea, en un frasco, Dios guarda nuestras lágrimas que derramamos cuando estamos angustiados. Fíjense qué lindo y qué interesante. David y sus hombres, siendo hombres de guerra, me imagino ahí todos musculosos, fornidos, y se los imaginan llorando a voz en cuello, o sea, gritaban de la angustia que tenían ahí desconsoladamente frente a esta crisis de encontrar secuestradas a su familia. ¿Te pusiste a llorar alguna vez así, tan desconsoladamente? Yo me acuerdo una vez que lloré desconsoladamente, porque es terrible, pero a nosotros los hombres, por lo menos a los hombres, se nos ha enseñado de chiquitos que no podemos llorar, que los hombres no lloran. Si llorás es porque no tenés fe. O sea, siempre se nos ha inculcado que el hombre fuerte no llora. Y las mujeres, que las tildamos de frágiles, y lloran por todo. Tenemos algunas lloronas nosotros en nuestra iglesia, que de repente uno ahí y se las ve con los ojitos todos llorando, se están riendo ahí porque saben quiénes son. Las lloronas, le digo yo. Pero es bueno llorar, es bueno llorar. Yo a veces las cargo, pero es muy bueno llorar. En Eclesiastés 7.3 dice, vale más, fíjense esto, vale más llorar que reír. Dice el hombre más sabio de toda la tierra después de Cristo. Vale más llorar que reír. Dice, pues podrá hacerle mal al semblante, o sea, a la cara, pero le hace bien al corazón. Fíjense qué lindo que es llorar. Dice ahí en Juan 11.35 que Jesús lloró. Lloró cuando su amigo Lázaro murió y cuando lo vio dice que lloró. Jesús lloró cuando vio a la ciudad de Jerusalén, porque se perdía, porque no lo querían escuchar. Y dice que Jesús lloró, o sea, tenía una amargura ahí y la expresó llorando. Jesús lloró en el Getsemaní antes de ir a la cruz. Entonces, es bueno llorar. David lloró, dice, a voz en cuello, gritando ya cuando ya no le da más la voz, hasta que le faltaron las fuerzas. Ya imagínense que no tenía más fuerza para llorar. Y dice que ahí es Dios, Dios es el que nos regaló estas lágrimas, es el que nos regaló los sentimientos para que los expresemos. Entonces, es bueno llorar. Ahora, el problema no es que lloremos, el problema es que nos ahoguemos en nuestras lágrimas. El problema es quedarnos ahí, en el llanto, no seguir avanzando. Las crisis a veces se profundizan, de tal manera que este poder del desfallecimiento ahí nos va a llevar al siguiente poder, al poder de la angustia. Y ese lo va a decir Andrea. Bueno, y continuando con el poder de la angustia, vemos que la angustia es un momento en el cual uno dice, bueno, ¿y ahora cuál es el camino? En Primera de Samuel, seguimos leyendo en el versículo 5 y 6, dice, las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también habían sido llevadas cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues el alma de todo el pueblo estaba lleno de amargura, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Así que vemos que la crisis se le profundizó a David, por un lado, el secuestro de sus mujeres e hijos, y ahora también
los hombres lo empiezan a culpar. Ahora, ¿qué es la angustia? Lo hemos visto durante los talleres en cuanto a las emociones que tenían que ver con esta emoción del miedo, la ansiedad. Recuerdan que la angustia es un estado afectivo, dice, de carácter penoso, que se caracteriza por aparecer como reacción ante un peligro desconocido. Suele la angustia estar acompañada por malestares físicos también, psicológicos por supuesto, y hay algunas alteraciones del organismo. Por ejemplo, está la elevación del ritmo cardíaco, hay temblores, hay sudoración excesiva, la sensación de que se te oprime el pecho, que te falta el aire. De hecho, la angustia se refiere angostamente, a angostamiento, que también quiere decir sentir el camino que se angosta, que está angosto. Ahora, el sentido psicológico también se lo hace equivalente a la extrema ansiedad o al miedo. Ahora, en las crisis, la mayor angustia se produce cuando los que están cerca, las personas que nos rodean, los que deberían estar conteniéndonos o estar junto a nosotros, en vez de entendernos o ayudarnos a buscar esa solución, nos culpan. Y es cierto que Siclag, esta ciudad de la cual está hablando la palabra, fue un lugar de donde David huyó justamente del rey Saúl, que era el rey, era su rey, la persona que lo estaba persiguiendo permanentemente, por supuesto conocemos la historia. Y también en esa ciudad de refugio que está, no sé si ustedes recuerdan, en Números 35, habían esas ciudades de refugio que se había hablado, donde se podía ir. Ahora, el problema es que si vos, por ejemplo, lees en el capítulo anterior al capítulo 30, vemos que David hace una alianza. Y hace una alianza con un rey, que es el rey Aquís, es un rey pagano. Él entra en una asociación con un yugo de infidelidad, ¿sí? Más que nada porque necesitaba a este rey para poder sobrellevar la crisis. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, David hizo un mal negocio. Básicamente, él no puso las fuerzas al servicio, ¿no? En ese momento entendemos que estaba pasando por esa circunstancia, pero obviamente las fuerzas las puso al servicio de este rey pagano. Ahora, no era el momento para decírselo, ¿no? Es como cuando se dice esa expresión de hacer leña del árbol caído. Si vos ya sabés que hay una circunstancia que quizás te llevó a tomar malas decisiones, que quizás llevó a tu esposo o a tu esposa, a tu hijo, a tu madre, a algún familiar, algún amigo cercano, algún hermano cercano, y de repente en el momento en que la persona está recibiendo las consecuencias, se dice, bueno, es lo que le toca pasar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora, no estamos hablando aquí de no exhortar, de no hablar, de consolar, de animar a través de la palabra a aquella persona que quizás, en este caso David había hecho esta alianza con el rey pagano, pero es esto de decir, además de sobrellovido, mojado, o sea, David estaba pasando algo bastante doloroso y encima venían a recordárselo. Ahora, las consecuencias mismas nos enseñan y no se necesita que las personas nos lo repitan, nos lo digan, ya que han quedado grabadas dolorosamente en nuestros corazones. Así que si hemos aprendido esta lección, este poder del cual estamos hablando, entonces ya lo hemos integrado a nuestro corazón. Queda aprendido. Cuando uno aprende es cuando uno se apropia de la realidad. Y la realidad debe ser modificada, porque si no, es como decir, surgió una circunstancia, pasó algo que nos lastimó, que nos llevó a una consecuencia negativa, pero no aprendimos nada de eso que nos pasó. Pero cuando ya la lección queda aprendida, queda grabada en nuestro corazón, y entonces ahí estamos capacitados y habilitados para modificar y cambiar esa manera de actuar. Ahora, el poder de la angustia, como lo decía Gustavo, estos dos poderes que principian este estudio parecerían negativos,
queda que la angustia puede disparar a la depresión. Y hay una pequeña fábula que la colocamos para poder ilustrar este poder y dice que cuenta cómo el diablo una vez ofreció en venta algunas de sus herramientas. Ahí estaban la malicia, estaban el odio, los celos, el engaño y algunas más, con los precios indicados para cada herramienta. Una, apartada de las demás, sin embargo, llevaba un precio bastante alto. Y cuando se le preguntó al diablo por qué se consideraba de tanto valor, replicó: porque es mi herramienta más eficaz. Se llama la depresión. Con esta puedo superar y vencer a cualquiera. Y quiero hacer un paréntesis acá. Hace poco mi hija está estudiando acerca de tuvo que ver con las glándulas, algo que tenía que ver con la medicina, y me mandó un mensaje diciendo: mamá, vos sabes que la depresión no está realmente en lo orgánico, y muchos usan los placebos. No quiero decir algo, digamos, que se pueda confundir, pero a ella le impactó ver que los médicos dentro de la medicina, la parte química, se usaban más los placebos, y los que entraban en esta depresión tomaban esos placebos y empezaban a funcionar bien, ¿no? Así que vemos esto de la depresión. Quiero que lo tomemos en cuenta y lo dejemos ahí como para poder meditarlo. Ahora, David hubiera podido sentir la presión del desánimo y también la desesperación en ese momento. Imagínense las circunstancias que él estaba viviendo. Sin embargo, en ese momento no todo es malo en esta angustia, porque cuando la ayuda humana desaparece, hay dos caminos solamente que yo puedo tomar. La primera es caer en esa depresión de la cual estamos hablando, o buscar el rostro del Señor. Y acá es donde la mayoría de personas, seamos creyentes o no, nos podemos quedar en el camino y no desarrollamos esos músculos que venimos hablando del entrenamiento, de ser entrenados en el espíritu. Es cuando ya caemos en ese momento y no avanzamos hacia el siguiente nivel. Esto es lo mismo que cuando te lastimas una pierna. Acá pensábamos en nuestro hermano Pablo. Hay algo que pasó con un miembro del cuerpo. En este caso, la pierna. Él tuvo un accidente, tuvo una situación y su pierna quedó afectada. Ahora, ¿qué hace? ¿Haces rehabilitación o dejas que tu pierna se atrofie? Acá sería lo mismo. Si no buscamos nosotros el rostro del Señor en esos momentos de angustia, se imposibilita pasar a este tercer poder. Muy bien, y el tercer poder es el poder de la fortaleza. Seguimos leyendo ahí en 1 Samuel, capítulo 30, la última parte del versículo 6 al 8, dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Qué final de pasaje espectacular, me gustó. David se fortaleció en Jehová, y dice su Dios. No buscó ayuda en otras personas, él se fortaleció en su Dios. Y dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech: te ruego que me acerques el efod. Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a esta banda de salteadores? ¿Los podré alcanzar? Ahora, fíjense, antes David no había consultado a Dios para ir a esta ciudad, para entregar su servicio a este rey pagano. Pero fíjense cómo él aprende la lección, cómo nos muestra la palabra que él aprendió la lección y la internalizó, cambió automáticamente. ¿Y ahora qué hizo? Buscó a Dios. Buscó a Dios y le hace esas dos preguntas. Le dijo, y lo interesante es lo que Dios le contesta, ¿no? Dice, y Dios le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Gloria a Dios. Fíjense cómo la verdadera fortaleza del alma y del espíritu viene de Dios. Eso es lo único que a nosotros nos va a fortalecer, en el alma y en el espíritu, y de ninguna otra parte va a venir esa fortaleza. La podemos buscar donde sea, pero la única verdadera fortaleza, la que nos va a levantar,
es cuando viene la fortaleza de Dios. Cuando todo se cae ahí, podemos levantar la vista y ver ahí al Señor. Y me recuerda cuando Jesús dijo, no temas, yo he vencido al mundo. No te fijes en esa crisis, no te fijes por lo que estás viviendo. No temas, no temas. Yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Porque Dios siempre tiene la respuesta precisa. Por eso tenemos que ir siempre a los pies del Señor. Porque Él tiene una respuesta para darnos. David había aprendido la lección. Él la aprendió y modificó. Qué bueno es cuando aprendemos de los errores pasados. Qué bueno es cuando aprendemos no solo de nuestros errores pasados, sino cuando aprendemos del error del otro. Esa es la diferencia entre inteligencia y sabiduría. Inteligencia es cuando aprendemos de nuestros errores, sabiduría es cuando aprendemos del error del otro. Entonces yo no lo tengo que vivir. Y David acá aprendió de su error. Muchas veces es el caso de David acá. Las crisis vienen luego de tomar una mala decisión. ¿Quién no ha tomado malas decisiones y hemos caído en crisis? Empiezan ahí los problemas por esas malas decisiones que hemos tomado. Jesús lo dijo bien clarito, dice, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. David en el momento de la crisis ni siquiera consultó con Abiatar, que era el sacerdote, sino le dijo que traiga el efod. ¿Y qué era el efod? El efod era ese chaleco que se ponía el sacerdote, que tenía una placa acá en el pecho con las 12 piedras preciosas que representaban al pueblo de Israel, cada tribu. Y había 2 piedras, por la altura de los hombros, que se llamaban el Urim y el Tumim. Y eso significa luz y perfección. Estas 2 piedras significan luz y perfección. Y se cree que son piedras que fueron talladas por Dios mismo. Por Dios mismo, porque están talladas desde adentro y no hay manera de tallarlas, son perfectas. Y cuando el sacerdote o el rey querían consultar a Dios, lo hacían a través del efod. Se ponían ese efod, le hacían la pregunta a Dios y Dios la contestaba, ¿sí? Dios los dirigía. Esas piedras, dice que como Dios contestaba, bueno, con esas preguntas que le hizo Moisés, ¿debo ir yo? Eran preguntas para contestar por sí o por no. Entonces, si se prendía una, era que sí. Si se prendía la otra, era que no. Ahora, no sabemos cómo funcionaban con claridad esas piedras. Lo que sí sabemos es que en tiempos de crisis nosotros necesitamos de esa luz y perfección. Entonces, el poder del desfallecimiento y la angustia se desvanecen ante el poder de la fortaleza que viene de Dios. Y David halló esa fortaleza en Dios. ¿Cuál sería el efod hoy para nosotros? ¿Cuáles serían estas 2 piedras? Y esto lo venimos hablando ya sistemáticamente. No hay otras 2 piedras que la palabra de Dios y el Espíritu Santo. La palabra de Dios es la que nos guía, la que nos hace libres, y el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad. Es el que nos lleva a toda verdad. Y cuando nos sentimos fortalecidos ahí por el Señor, por ese poder del Señor, entonces es cuando pasamos al cuarto poder. Y ahí vemos en el cuarto poder, el poder de la victoria. Y ahí lo podés anotar, siguiendo este estudio, el poder de la victoria. Y seguimos con Samuel 30 y ahora del versículo del 9 al 20. Y dice así, partió pues David junto a los 600 hombres que lo acompañaron y llegaron hasta el torrente del Besor, donde se quedaron algunos. David siguió adelante con 400 hombres. Pues se quedaron atrás 200 que, cansados, no pudieron pasar el torrente del Besor. Hallaron en el campo a un egipcio, al cual trajeron ante David. Le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. También le dieron un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Luego que comió, se sintió reanimado, pues no había comido pan ni bebido agua durante 3 días y 3 noches. Entonces le preguntó David,
¿a quién perteneces? ¿Y de dónde eres? El joven egipcio respondió, soy siervo de una amalecita y mi amo me abandonó hace 3 días porque estaba enfermo. Hicimos una incursión a la parte del Negev que pertenece a los cereteos, al de Judá y al Negev de Caleb. También incendiamos Siclag. ¿Me llevarás tú a donde está esa tropa?, le preguntó David. Júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y te llevaré a donde está esa gente, dijo él. Lo llevó pues y los encontraron desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y David los batió desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Ninguno de ellos escapó, salvo 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Rescató David todo lo que los amalecitas habían tomado y libró asimismo a sus 2 mujeres. No les faltó nadie, ni chico ni grande, así de hijos como de hijas, ni nada del robo. De todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. También tomó David las ovejas y el ganado mayor. Los que iban delante conduciendo aquel tropel decían, este es el botín de David. ¡Qué tremenda victoria Dios le dio a David! Lo recuperó absolutamente todo. Dios le devolvió todo lo que el enemigo le había robado y le había secuestrado. Gloria a nuestro Dios. Ahora, la fortaleza del Señor siempre, siempre termina en victoria. La fortaleza del Señor nos devuelve la alegría. Destruye todo aquello que nos angustiaba y nos cambia la perspectiva de la vida. La fortaleza del Señor repara las relaciones rotas y recupera la unidad. ¿Se acuerdan ustedes que los hombres, sus amigos, los de David, que empezamos esta historia, cuando vieron ese desastre, cuando sintieron la misma crisis, ellos le dijeron y pensaron en apedrear a David, a su amigo? Sin embargo, el corazón de David no se había contaminado ante la crisis, sino que salió purificado ese corazón. ¿Cuánta gente después de la crisis quedan envenenados en su propia amargura y resentimiento con las personas que en ese momento consideraban que no los apoyaron? Ahora, cuando lleguemos al 5.º poder, entonces vamos a poder gritar y saltar realmente de alegría, porque este poder nos demuestra que nuestro corazón no se dañó ante la crisis, sino que simplemente fue probado en el fuego como el oro. Y ahí llegamos al 5.º poder, el poder de la unidad. Seguimos leyendo en 1 Samuel 30, 21 en adelante, dice que llegó David a donde estaban los 200 hombres que, muy cansados para seguirlo, se habían quedado en el torrente del Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Cuando David llegó, saludó a la gente en paz. Fíjense, subrayen, saludó a la gente en paz. Pero todos los malos y perversos que habían entre los que iban con David se pusieron a decir, puesto que no han ido con nosotros, no le daremos del botín que hemos recuperado, que cada uno tome a su mujer y a sus hijos y se vaya. Pero David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, con lo que nos ha dado Jehová. Fíjense, subrayen también, con lo que nos ha dado Jehová, no se lo apropió él. No fue con lo que yo logré. Ustedes no me querían acompañar. No, con lo que nos ha dado Jehová. Nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los salteadores que nos atacaron. ¿Quién nos dará razón en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará por igual. ¡Wow! Desde aquel día en adelante fue esto ley. Fíjense, y norma en Israel hasta hoy. Cuando David llegó a Siclag, envió parte del botín a los ancianos de Judá,
a esas otras ciudades donde esta gente también les había robado, también les llevó parte del botín, nada más que porque David se enteró que esta gente los había robado. Así que dice que le llevó a los ancianos de Judá sus amigos diciendo: aquí tenéis un presente para vosotros del botín tomado a los enemigos de Jehová. Se lo envió a los de Betel, Ramot del Negev, Jatir, Aorer, Simfot, Etemoa, Racal y a las ciudades de Jerameel, a las ciudades del Ceneo, a los del Horma, Corazán, Atac, Hebrón y a todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Fíjense cómo repartió el botín. Y yo veo acá, la unidad es algo fundamental, la unidad es clave. Ya desde el Antiguo Testamento Dios nos quiere hablar de la unidad. La crisis resueltas nos devuelven la unidad. Eso es el principio del Nuevo Testamento. Unirnos de nuevo con el Padre a través de Cristo. Cristo vino para unir esa relación que estaba rota, que estaba perdida. O sea que la unidad es fundamental. Amén. Es clave en esta historia. No estamos hablando de un botín, no estamos hablando de amistades, estamos hablando de unidad. David no solo le dio partes iguales a los que fueron a la pelea como a los que se quedaron, sino que envió regalos a los ancianos y a los habitantes de otras poblaciones. Compartió la victoria con otros, demostrando así la calidad de su corazón. Fíjense qué corazón que tenía David, un corazón conforme al de Dios. Si después de esta crisis que nosotros estamos viviendo hoy, en esta crisis del coronavirus, el hogar sigue dividido y las relaciones siguen rotas, no se reparan, entonces no se registró ninguna victoria. Si nosotros después de haber vivido todo este tiempo, no cambia algo en nosotros, no cambia algo con mi esposa, con mi esposo, si todo sigue igual, entonces no aprendí nada. No aprendí nada. Yo me acuerdo antes de entrar en cuarentena, cuando se decía, muchos cristianos empezaron a poner que esto es un castigo de Dios para el pueblo, para la gente, por desobedecer a Dios, porque está haciendo por la maldad y por un montón de cosas. Yo no estaba tan seguro, Yo no estaba tan seguro. Cuando uno ve en la palabra de Dios, desde el Génesis hasta Apocalipsis, todas las pestes que Dios manda, no es muchas veces por la maldad del hombre. Muchas veces fue por las mismas personas del pueblo de Dios. Entonces, ahí es donde es esto que siempre hablamos de decir, la palabra nos lee. Y esta crisis también nos tiene que leer a cada uno de nosotros. Esta crisis yo la tengo que hacer propia. Si fuese nada más que por mí. ¿Se pusieron a pensar eso? Así como decimos que Cristo hubiese muerto nada más que por mí. ¿No? ¿Sabías que Cristo hubiese venido al mundo nada más que por vos? ¿Por qué Dios no podría mandar un virus mundial nada más que por vos? ¿Qué te estará queriendo decir el Señor? ¿Qué me está queriendo decir el Señor a mí con esta crisis? Yo tengo que leer esto que está pasando, de esta crisis, yo tengo que aprender algo, ¿sí? Entonces, yo estoy convencido que esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial está pidiéndonos un cambio total. A nosotros, a cada uno de nosotros, tal vez más tiempo con la familia, quedarnos en casa y rever decisiones que habíamos tomado. Tal vez antes de esta crisis vos tomaste alguna decisión. Tal vez el Señor te está queriendo mostrar eso. Mira, esta decisión que vos tomaste no la pudiste llevar a cabo. Y quiero que lo empieces a analizar. Tal vez fue una decisión que no se la consultaste al Señor. Y eso es para analizarlo. Ver dónde está nuestro amparo, nuestra fortaleza, dónde basábamos nuestra seguridad. ¿Dónde basamos nuestra seguridad ahora en medio de la crisis?
¿Dónde nos estamos fortaleciendo? ¿En quién nos estamos fortaleciendo? ¿Esta crisis me llevó a buscar más del Señor o sigo igual? ¿Leo más la palabra o sigo igual? Todas cosas para que cada uno las podamos analizar. Por eso siempre hablamos de que la palabra de Dios es personal, me habla a mí. ¿Qué me está queriendo decir el Señor con todo esto? ¿Cómo veo al prójimo? ¿Cómo estás viendo al prójimo? ¿Cómo estás viendo al hermano de la iglesia? ¿Lo estás llamando? Si lo llamabas antes, que estaba todo bien, ¿lo estás llamando ahora que estamos en medio de esta crisis? Porque tal vez te estás dando cuenta, o Dios te quiere mostrar, no lo llamabas antes, tal vez tampoco lo estás llamando ahora. Tal vez aprendiste algo y este es un momento donde el Señor nos está mostrando que tenemos que llamarnos más, tenemos que acompañarnos más. No como los amigos de David que ante la crisis lo querían alejar, lo querían apedrear. Así que la fortaleza del Señor no solo disipa el desfallecimiento y la angustia, no solo nos da la victoria, pero también nos da y nos fortalece en la unidad. Y como dijo Pablo ahí en Efesios 4:2, dice, procurad mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjense qué versículo profundo. Procurad mantener la unidad del Espíritu, o sea, mi espíritu con el Espíritu Santo tiene que estar unido. ¿Y cómo se va a reflejar si está unido mi espíritu al Espíritu Santo? Manteniendo la unidad de la paz con el otro. Amén. Ahí es donde se va a ver si realmente lo que yo digo creer, lo que yo digo tener es real. Entonces tenemos que recuperar lo perdido, eso que le habían robado a David. Bueno, tenemos que recuperar eso que nosotros hemos perdido antes de la crisis. Esta crisis nos está mostrando algo. Esta crisis nos puede estar mostrando que algo hemos perdido, que algo que no tenemos ahora. Y creo que algunas de esas cosas que hemos perdido es tal vez nuestra estabilidad espiritual. Nuestra estabilidad espiritual, la conexión con Dios. Tal vez nuestro tiempo devocional lo hemos perdido. Tal vez nuestro tiempo con la familia, con los hijos. Tal vez es algo que se perdió. Y el Señor ahora nos quiere a través de esta crisis mostrar. Pasar más tiempo conmigo, pasar más tiempo con la familia, pasar más tiempo con los hermanos, con la familia extendida. Esta pandemia nos mostró cómo es nuestra relación con Dios y cómo es nuestra relación con el otro. Nos mostró eso. Nos mostró eso. Así que yo te pregunto, ¿qué estás experimentando en esta crisis? ¿Cómo la estás enfrentando? No me refiero a la crisis del coronavirus. Me refiero a la crisis que generó el coronavirus. ¿Cómo lo estás enfrentando? Quizás hoy te encontrás en el desfallecimiento o en la angustia y como decíamos, no son malas. No son malas si te podés o te llevan a fortalecerte en el Señor. Por eso te animo a que no te quedes ahí. No te quedes llorando y nada más que llorando. Y no te quedes en la angustia, sino que puedas buscar al Señor, que te pueda fortalecer. Y te queremos ayudar desde acá. Queremos ayudarte a fortalecerte en Cristo Jesús, el único que puede llevarte a los otros dos poderes, a darte la victoria. Ahí como dice en Juan 10:10, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, no para que solo transitemos una vida vacía en este mundo. No, dice para que tengamos vida en abundancia. O sea, la victoria es tener la salvación de Cristo, pero empezar a vivirla desde ahora con una vida abundante. Y lo segundo es la unidad. La unidad, porque dice, donde 2 o 3 se reúnen en un mismo sentir. Es un versículo que, versión Gustavo.
donde 2 o 3 se reúnen en un mismo sentir, en el nombre de Jesús, allí estoy yo, en medio de ustedes. Esa es la condición, estar reunidos primeramente en un mismo sentir, en el nombre de Jesús. Fíjense qué importante. Amén. Amén. Y yo te quiero invitar en esta hora. No sé con quién estás mirando esta emisión. Si ahora estás en vivo con nosotros o quizás la vas a poder ver cuando se reproduzca. Pero ahí donde estás, con quién estés, si estás solo, si estás al lado de alguien, si alguien está viendo con vos este video, esta emisión. Si quizás hay algo en tu corazón, quizás con esa persona que tenés al lado, quizás con alguien que está lejos, en otro lugar, hasta tal vez en otro país, o quizás en tu corazón esos recuerdos que aún todavía hay esas ganas de apedrear a esa persona, aún todavía en tu corazón hay cosas que están pasando allí y que el consuelo no está en tu vida en esta hora. Que puedas tomarte un tiempito y poder pensar, ¿cómo estoy viviendo esta crisis? ¿Está trayendo a memoria situaciones del pasado quizás? O quizás a través del encierro, de este tiempo de estar juntos permanentemente, me está llevando a tener fricción, a tener enojo. Quizás haya alguien que no está haciendo las cosas que vos estás esperando, quizás estás poniendo expectativa en alguien y esa persona no está cumpliendo con la expectativa que tenés. Quizás está accionando como veían los hombres a David y tal vez hay una razón para culpar a esa persona o a esas personas. Pero que en esta hora puedas tomarte ese tiempo y puedas decir, no qué fue lo que pasó con esa persona, sino cómo está en esta hora tu corazón. Cómo está en esta hora tu alma. Está el Espíritu Santo fortaleciéndote, pero quizás en esta noche vos me podés contestar, nos podés decir no. Aún todavía no. Entonces, este tiempo sea para que podamos orar por vos, para que podamos orar, para que, como dice Romanos 15, del 5 al 6, dice que el Dios de la paciencia y de la consolación te conceda a vos un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que todos juntos y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quizás vos que me estás escuchando, mis amados hermanos que están del otro lado, son parte de esta congregación, parte de este cuerpo, pero más allá de eso somos un cuerpo en Cristo. Somos una iglesia, la iglesia universal, la iglesia de Cristo, la iglesia amada, la novia que está esperando, esa iglesia que está esperando la venida de su Señor, que está esperando, como escuchaba ayer, al Señor. Y esa novia está en esta hora encerrada buscando el aceite. Pero ese aceite es necesario encontrarlo cuando el Dios de consolación y paciencia nos coloca en un mismo sentir. Y ese mismo sentir es, si en nuestro corazón aún todavía hay enojo, hay amargura, aún no podemos soltar hacia aquellas personas, entonces ese mismo sentir, ese vínculo de la paz del Espíritu Santo no puede dar esa bendición abundante, esa vida abundante en tu corazón. Es por eso que en esta noche puedas tomar y beber de la fuente, del agua de vida. Y en esta noche puedas decir, por fe, porque Dios dice que donde dos o más estamos congregados, aquí estamos, unidos en un mismo espíritu, podemos pedir al Padre y orar juntos por esto. Así que vamos a estar orando por esto, hermano, amado, amigo que me estás escuchando en esta noche. Y vamos a cerrar nuestros ojos y ahí donde estás, vamos a decir, Padre, gracias por esta noche.
Gracias porque una vez más podés a través de tu palabra, Señor, darnos una respuesta, Señor. Gracias porque tu palabra es ese poderoso martillo, Señor. Esa poderosa espada de doble filo que penetra. Y ahí vamos discerniendo, Señor, nuestros pensamientos de nuestros sentimientos, Señor. Padre, de toda consolación, de toda paciencia, que en esta noche tu Espíritu Santo nos dé esa paciencia, ese vínculo de la paz. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que todo aquello, Señor, que ha sido robado, que el enemigo ha querido atravesar por medio de pensamientos, de circunstancias, donde quizás otros se llevaron a nuestros hijos, quizás otros vinieron y arrastraron con cosas que nos pertenecían, Señor. Pero en el nombre de Cristo Jesús en esta noche, Señor, sabemos que hay victoria, que tú eres un Dios de victoria, que tú nos unes, Señor, en un espíritu, y oramos para que tú, Señor, en esta hora selles este vínculo, esta unidad, esta paz, Señor, que podamos recibir tu consolación, podamos recibir tu consuelo, tu fortaleza en esta noche, y que podamos ser llenos de toda la plenitud que hay en Cristo Jesús. Señor, ponemos delante de tu presencia cada circunstancia, cada persona, esta crisis, Señor, en tus manos, para que fortalecidos salgamos, Señor, en victoria, en el nombre de Cristo Jesús, sabiendo, Dios, que hemos recuperado, que hemos aprendido, que hemos sabido hacer, Señor, consultarte a ti y llevar todas nuestras cargas a tus pies, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Llénanos con tu poder, llénanos, Espíritu Santo, en esta noche, llénanos, Señor, en esta hora, llena, Padre, cada casa, cada hogar, en el nombre de Jesús, para que tu poder, Señor, se manifieste, tu gloria preciosa sobre cada vida, sobre cada uno, sobre cada hogar, en el nombre de Jesús. Y, Señor, te rogamos que la victoria, Señor, esa victoria que está en Cristo Jesús, sea para cada uno de nosotros en esta noche, se manifieste en poder, Señor, para tu gloria en esta hora. Y de acuerdo, Señor, nos ponemos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Padre. Yo, Señor, te quiero pedir por todas aquellas personas, Señor, que tal vez hemos tomado malas decisiones, Señor, y hoy estamos viviendo consecuencias y tal vez estamos desfalleciendo y estamos en angustia por vivir esas situaciones y le echamos la culpa y queremos culpar al otro por lo que estamos viviendo, por no dejarnos ser, porque podríamos ser otra cosa, podríamos estar en otros lugares, Señor, y siempre la mirada está puesta en el otro. Pero Padre, perdónanos, Señor, porque hemos tomado decisiones sin consultarte, sin pedirte, Señor, a vos tu guía, tu dirección. Por eso, Padre, hoy en el nombre de Jesús, Señor, queremos fortalecernos en tu palabra. Señor, tu palabra dice que es lumbrera a mis caminos. Señor, es luz, es perfección, tu Espíritu Santo, Señor, que está viviendo en nosotros. Y así como, Señor, se pedía respuesta en el Urim y el Tumim, Señor, yo te ruego, Padre, que vos hables a sus corazones, Señor, trayendo esas respuestas, Padre, para fortalecerlos, para guiarlos, para darles, Señor, ese propósito, que puedan conocer cuál es su propósito por el cual vos los trajiste, Señor, y que no estén echándole la culpa a los otros, y que puedan poner sus miradas, Señor, en tu presencia, en la cima, Señor, allá donde estás vos, en tu palabra, escuchar, Señor, la voz de tu Espíritu Santo guiándonos para llevarnos a esa victoria, para poder, Señor, recuperar aquellas cosas, Señor, que hemos perdido, Señor, como el gozo, como la paz, Señor, la paciencia. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo se manifieste en la vida de cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias, Señor, por esa victoria de la salvación. Estamos, Señor, con esa seguridad de la salvación, Señor, pero queremos tener la victoria de
hacer el propósito por el cual vos nos trajiste a este mundo, Señor. Padre, y que podamos estar unidos en un mismo espíritu, Señor, como cuerpo, como iglesia, como novia que vos vas a venir a buscar. Señor, que nos puedas encontrar sin mancha y sin arruga, todos unidos, unánimes, llenos, Señor, nuestras lámparas de aceite. Padre, porque somos un pueblo que te busca, somos un pueblo que pide tu dirección, tu guía y tu consuelo en aquellos momentos, Señor, que estamos desfalleciendo y con angustia. Por eso, Padre, vamos a tus pies y por eso oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.